Buen día. Hola, Agostina, Claudio, ¿cómo están? Muy buenos días, un gusto saludarlos. Bien. ¿Cómo está el dólar ahora? Bueno, en este momento cotiza para lo que es Banco Nación y, bueno, otras entidades financieras, depende cada una cotización, pero de base está 61 pesos con 40, 61 pesos con 50 aproximadamente. Hay en casas de cambio una distancia un poquito más importante, ya cotiza en torno a los 62 pesos. Ujú. Y a partir de ahí hay muchas otras cotizaciones, ¿no? En la cual se ha desdoblado prácticamente el mercado cambiario. En la última semana se incrementó la presión sobre el dólar, Juli, en función a la proximidad de las elecciones también. Hubo una mayor merma de reservas. ¿Cómo intervino también el Banco Central en esta cuestión? Sí, bueno, ahí es importante, hay varias cuestiones que destacar. Primero que ha subido la tensión, llamémoslo de esta manera, en las últimas horas, es decir, el día de ayer fue, uno podría pensar, el día con mayor tensión acumulada, porque por supuesto lo que existe detrás es la expectativa, y quizás el término es excesivo en rigor, lo que existe es la especulación, de que a partir del día lunes podría tenerse algún tipo de modificación en el mercado cambiario y también modificaciones en los controles que anunció oportunamente el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Entonces, todo esto ha llevado, primero, a que se demande mayor cantidad de dólares en el mercado oficial de cambios. El Banco Central tuvo que vender ayer, yendo a tu pregunta, 300 millones de dólares para marcar un techo a la cotización, que por supuesto ayer cerró en 61 pesos con 30 en la minorista, pero que en la mayorista es un poquito, digamos, más baja, ¿no? 58 con 60, 59 pesos aproximadamente. Y por supuesto donde se ve mucho la tensión es donde no hay una contraparte tan importante como el Banco Central. Es decir, si uno no tiene del otro lado alguien que venda dólares a un determinado valor, obviamente la cotización termina ajustando hacia arriba cuando hay mayor presión, y esto es lo que se terminó viendo en otras cotizaciones que no son la oficial, como por ejemplo el dólar blue, que ayer cerró en los 67 pesos con 50, o incluso en el dólar contado con liquidación, que es una operación, digamos, de bolsa, una operación de compra-venta de títulos valores, acciones o bonos, que terminó arrojando una cotización para el dólar en torno a los 78 pesos, ¿no? Claro. Esta es la otra cotización de referencia en este momento en el mercado. Julián Tuni te saluda. Bueno, a este ritmo de entrega de dólares del Banco Central no llegamos. ¿Qué se puede hacer? Bueno, a ver, por un lado hay varias propuestas que a mí me consta que están en agenda, pero que en algún caso serían arriesgadas de tomar. Una de ellas, es la clásica, ¿no? La economía siempre se ajusta por cantidad o por precio. Si vos ajustás por precio, que es algo que está pasando, esto hay que marcarlo, es decir, el Banco Central empieza a resignar algún tipo de valoración para el dólar hacia arriba, pasa de 59 a 61, está en camino de los 62 pesos, potencialmente la semana puede terminar, creo yo, con algún tipo de sumatoria, 63, 64 pesos, es decir, ahí hay algún tipo de margen para manejarse, pero lo otro es ajustar por cantidad, es decir, por cantidad disponible a la hora de comprar dólares en el mercado, porque la prioridad, como vos marcás, es frenar la salida de dólares de las reservas del Banco Central. Entonces yo creo que ahí puede haber, en principio, un elemento adicional, que es empezar a restringir la cantidad de dólares que pueden comprarse, amplificar o reforzar lo que algunos llaman el cepo, que en general tiene hoy un tope en torno a los $10.000 para los particulares, y por supuesto después hay otras alternativas que también se están barajando. Una de ellas podría llegar a ser no restringir lo que son las autorizaciones para comprar dólares, mantenerlos en estos $10.000, pero al mismo tiempo, en ese sentido, que el Banco Central disponga, no disponer de los dólares en forma inmediata, sino hacer una especie de encaje donde te permita comprar los dólares, pero no sacarlos del sistema financiero, que es lo que en definitiva termina contando dentro de la reserva del Banco Central. Entiendo. Claro. O sea, vos podés comprar, pero no los vas a poder usar, suponete, por 30 días, 60 o una cifra así. Claro, sería replicar lo que habitualmente tienen algunos países, que se llama encaje a los capitales, es decir,
se permite el ingreso de esos capitales, se permite que se alojen en alguna inversión, que se decida alguna inversión para esos recursos, pero al mismo tiempo se les pide una garantía de estadía, de continuidad en el país, pero en este caso sería una garantía de que esos dólares no se van del sistema financiero. Como ustedes saben, cuando alguien tiene un dólar en el sistema financiero, los bancos tienen que hacer a la vez un depósito proporcional, un encaje en el Banco Central, y eso se cuenta como parte de la reserva. Entonces no baja el número de las reservas de forma directa de lo que uno podría pensar que sí bajaría si, por supuesto, uno retira el dólar del banco y no tuviese este sistema de encajes. Algo parecido es lo que está en carpeta, es una de las alternativas. Tendría la ventaja, si uno quiere, de, primero, no reforzar el cepo, es decir, no volverlo más restrictivo, lo que podría disparar las cotizaciones que se manejan en el mercado informal de cambios, que se manejan también en el dólar, lo que se llama el dólar bolsa, que la verdad es que también este dato hay que marcarlo. En las últimas horas hay empresas proveedoras de insumos para la elaboración de alimentos, por ejemplo, que están enviando listas de precios con aumentos, con eventuales aumentos a partir del día lunes. Todo esto en la expectativa o en la especulación, en todo caso, de que va a haber cambios. Entonces ya prácticamente están tomando valoraciones del tipo de cambio del mercado informal, claro, y les están aplicando a los precios de lista. Sí, ¿no? ya sea, también, Juli, se habla de un retoque allí en los precios ante un posible acuerdo de precios, del acuerdo de precios que se hablaba antes, que igual vendría más adelante, ¿no? Pero lo cierto es que en el medio, tal como hemos venido hablando muchas veces, queda la gente y los empresarios, por un lado, que siguen con la especulación para no perder o para tratar de perder un poquito menos, y después los que sufren son los que tienen que ir al supermercado, en este caso que estamos hablando de los alimentos. Sí, bueno, por supuesto se suman más datos digamos que conforman un escenario. Un escenario está conformado siempre por varias variables, es decir, uno no se hace una idea como actor económico solamente de una cotización, y bueno, por supuesto lo que estamos viendo es que cae el precio de las acciones, que caen las cotizaciones de los bonos, y por eso también sube el riesgo país, que al mismo tiempo en el día de ayer saltaron fuerte los contratos de dólar futuro. A fin de diciembre 79,30 era ayer, algo así, ¿no? Claro, a fines del mes, del próximo mes, a fines de noviembre, está en torno a los 67, 68 pesos, y por supuesto después empieza a correr mucho más rápido. Hay que marcar acá que el contrato de dólar futuro no es que te dice a cuánto va a estar el dólar a futuro, sino que tiene una tasa de interés implícita, que lo que hace es, bueno, que se cierren negocios de cobertura para aquel que va a necesitar dólares en noviembre o en diciembre, tomando en cuenta una tasa de interés. La tasa de interés que están tomando hoy, quizás este es el dato más técnico, pero también más relevante, mientras que, por ejemplo, la tasa de interés de una LELIQ, que es la que paga el Banco Central, hoy está en el 68% anual. La tasa de interés que hoy tienen implícita los contratos de dólar futuro están en una tasa de orden del 143% anual. Entonces, la verdad, ahí hay un desfasaje muy fuerte, un desfasaje que los mercados usualmente tienden a ajustar en algún momento, y por supuesto, si estamos hablando del contrato de dólar futuro, lo que existe es la presunción de que así sea un tipo de cambio más alto y que me da la aplicación de la tasa de interés, hay quienes están comprando esos contratos de dólar futuro porque van a necesitar dólares en noviembre o en diciembre, y se los están asegurando a una cotización mucho más alta que la que marca la tasa de interés oficial. No sé si se entiende. Totalmente. Es decir, están dispuestos a pagar más tasa de interés para tener la posibilidad de comprar dólares, por ejemplo, Claudio, vos decías, a 80, 83, 84 pesos a fines del mes de diciembre. Entonces, esos son los negocios contantes y sonantes que se están convalidando y que nos sirven no nos sirven de futurismo, pero sí nos sirven para tomar una referencia de cuánto están dispuestos a pagar quienes necesitan dólares efectivamente por comercio exterior, y que no quieren arriesgarse a que puedan tener una cotización incluso por encima de ese valor. Días claves, algunos dicen es el viernes, por el día anterior hábil a la elección del domingo, y otros dicen el lunes. ¿Para vos?
Y bueno, la verdad que yo soy renuente a hacer ningún tipo de futurismo, pero hay una lógica electoral, una lógica que no le escapa a ninguno de ustedes que están ahí, que son hábiles lectores de la política. Es decir, yo creo que el gobierno, yendo un poco a la pregunta de Tuni, que es la que nos marca el derrotero, yo creo que el gobierno puso un cepo cambiario, creo que ese cepo no tiene toda la funcionalidad que necesita en este momento el Banco Central para conservar reservas, es decir, que no le sirve al Banco Central ese cepo, como estamos viendo evidentemente porque ayer vendió 300 millones de dólares. Sí. Entonces, la presunción es que en algún momento eso va a haber que retocarlo o que tiene que cambiar la dinámica económica. No se ve que vaya a cambiar demasiado la dinámica, por ende, lo que se entiende es que potencialmente, una vez que están emitidos los votos, y que el gobierno se asegura un determinado respaldo político en el Congreso, porque finalmente es para eso que uno entiende que el gobierno ha emprendido una campaña nuevamente en estas últimas semanas, ¿no? Para haber reforzado su capital político. Ya después creo que no tiene demasiado que perder en términos políticos y que podría ceder, me parece a mí, a un conjunto de medidas. O sea que para vos no llegarían esta semana porque sería un tanto arriesgado en cuanto al resultado de las elecciones para el gobierno, pero sí podría haber medidas la semana próxima. Claro, si uno piensa que, que lo que tiene para ganar el gobierno es quizás un poco más de contundencia en su presencia en el Congreso, finalmente en relación con los votos que pueda llegar a sacar, por más allá de que las estadísticas, de que las proyecciones ya le dan una diferencia importante a Fernández, bueno, de todas maneras, ahí me parece a mí que engancha bien la especulación en torno a decir, bueno, ¿cuál es el impacto que podría tener para el gobierno el día lunes, o el día martes, o el miércoles, claro, instrumentar algún otro tipo de medidas? En términos políticos, sí, baja legitimidad, erosión fuerte en términos políticos, pero la verdad es que ya con el presidente electo puesto, se disminuye mucho el riesgo que tiene el gobierno. Digo, independientemente del gobierno, Juli, la política cambiaria, si se quiere, va a tener que tener un cambio, porque las reservas a este ritmo no alcanzan y mágicamente tampoco se detiene la demanda de dólares. Sí, porque, digamos, ¿cuál sería la alternativa? Pongámoslo en términos contrafácticos. Bueno, la alternativa sería que mejoren brutalmente las exportaciones, cosa que no ha pasado en estos años, que se reduzcan aún más las importaciones, algo que puede llegar a pasar, teniendo en cuenta que se profundiza la recesión, pero que claramente, digo, tiene un límite en tanto y en cuanto eso actúa sobre el tejido social, actúa sobre los sectores más vulnerables de la población, crea menos puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Digamos, esa sería la otra alternativa. Y si no, endeudamiento, es decir, que llegue un shock de deuda, de dólares, para tratar de recomponer las reservas y que ese virtual cambio o esos cambios operados en ese mercado puedan extenderse en el tiempo. La verdad que el Fondo Monetario haya dicho que no va a hacer absolutamente ninguna movida. La Argentina tiene los mercados financieros cerrados y encima de cuando el riesgo país sube tanto, se aleja la posibilidad de que la Argentina pueda financiarse en los mercados voluntarios de deuda. Y además hay que pensar que hay que hacer en el medio toda una propuesta de canje de deuda. Es decir, que esa posibilidad incluso se estira aún más allá en el tiempo. Entonces, hablando de deuda, Julián, ahí ANSES y Banco Nación van a financiar al Gobierno Nacional para el pago de vencimientos que no han sido reperfilados. Sí, 32.000 millones de pesos. 32.000 millones de pesos. Yo tengo dos lecturas con respecto a esto. La primera es que siempre para aquel que lee esta información da la sensación de que el gobierno no tiene otra salida más que financiarse con entidades públicas, en definitiva, que no tiene acceso a los mercados de deuda, ni siquiera del mercado de deuda de pesos, ¿no? Este es un poco lo que se ve, es decir, que la banca en general, que los inversores institucionales en particular, las compañías de seguros, no están dispuestas hoy a financiar al gobierno, ni siquiera en pesos y en una tasa alta. Esto es lo primero que uno lee de esta noticia. Y lo segundo es, ojalá el gobierno hubiese utilizado en algún momento este mecanismo antes que tomar deuda en dólares para pagar vencimientos en pesos, Claro. ¿no? Que es lo que hizo en la primera parte de gobierno durante 3 años y es uno de los factores por los cuales hoy esa deuda es impagable. Es
decir, el gobierno tenía necesidades en pesos y en lugar de financiarse en los mercados en pesos, como era tan fácil ir a buscar los dólares y le rendían tanto, iba y buscaba dólares y cancelaba además los gastos en pesos, los gastos corrientes, con deuda tomada en el mercado voluntario internacional. Eso, la verdad que no prosperó y la noticia hoy me hizo ruido por partida doble. Y la segunda de las lecturas será esta. Qué lástima que en algún momento no hicieron esto para evitar tomar deuda en dólares que después, por supuesto, resulta muy difícil de pagar. Julián, muchísimas gracias. Hasta Un cualquier abrazo momento. grande. Un abrazo. Un abrazo.